Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de productos notables. Los productos notables son una manera simplificada de resolver ciertas multiplicaciones. Hay unos casos específicos. En el día de hoy veremos dos casos que sería la suma de binomio al cuadrado y la diferencia de un binomio al cuadrado. Entonces, empezamos con nuestro primer caso de productos notables. En este caso sería la suma de un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué es un binomio? Es un término algebraico o una expresión algebraica que tiene dos términos. En nuestro caso tenemos a más b y al cuadrado porque está elevado al exponente 2, ¿cierto? Entonces, a más b al cuadrado es lo mismo que decir a más b por a más b. Si nos vamos a la inversa, estamos realizando una multiplicación de un término que es unido, o sea, a más b por a más b. Entonces recuerden que cada uno estaría elevado al exponente 1 y recuerden nuestra multiplicación básica. Entonces, cuando se multiplican dos exponentes de la misma base, entonces se conserva la base, en este caso conservamos la base que es a más b y sumamos sus exponentes, en este caso ambos están elevados a 1, 1 más 1 igual a 2, por eso a más b al cuadrado. Entonces vamos a realizar ahora la resolución de una multiplicación normal. Entonces, el primer término del primer paréntesis, que es a, lo vamos a multiplicar por el primer término del segundo paréntesis. En este caso, a por a nos daría a al cuadrado. Ahora continuamos. A lo vamos a multiplicar por el segundo término del segundo paréntesis. En este caso sería más b. Entonces recordemos, más por más nos da más. Y a por b nos da simplemente ab. Ahora tenemos el segundo término del primer paréntesis que sería b y lo multiplicamos por el primer término del segundo paréntesis que sería a. Entonces b por a nos da ba o lo que es lo mismo ab, ya para que quede organizado alfabéticamente. Y recordemos que más por más nos da más ab nuevamente, ¿cierto? Y finalmente multiplicamos a b por el segundo término del segundo paréntesis que sería más b, entonces más por más nuevamente nos da más y tenemos que b por b sería b al cuadrado, ¿cierto, muchachos? Entonces ahora terminamos de simplificar la expresión sumando los términos semejantes, entonces tenemos que a al cuadrado pasa tal cual. Ahora aquí hay una b y aquí hay otro ab. Ambos son positivos, por lo tanto se suman y queda con el signo positivo. AB más AB sería 2 veces AB más B al cuadrado. Si realizamos cualquier multiplicación de unos términos que tengan que cumplan estas mismas condiciones, siempre nos va a dar esta expresión, ¿cierto? Entonces, esta expresión simplificada, ¿qué significa? Que cuando se hay una suma de un binomio al cuadrado, siempre el primer término va a ser el primer término al cuadrado, más dos veces el primer término que sería a, por el segundo término que sería b, más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de este caso y entonces aquí tenemos x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, de acuerdo a las indicaciones que vimos anteriormente, debemos elevar el primer término al cuadrado, o sea, x elevado al cuadrado, más dos veces, ponemos el 2, el primer término, que sería x, por el segundo término, que sería 1, más el segundo término al cuadrado, en este caso sería 1, elevado al cuadrado. Entonces aquí terminamos de resolver, entonces nos da x2, pasa tal cual, aquí en la mitad, entonces 2 por 1 nos da 2 y 2 por x nos da más 2x. Y finalmente, 1 al cuadrado, o sea, 1 por 1 es igual a 1. Así quedaría el resultado de nuestro producto notable x más 1 al cuadrado.
sería x2 más 2x más 1. Comprobando, entonces sería primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo. X por 1 nos da x y x por 2 nos da 2x y 1 al cuadrado nos da 1. Ahora vamos con nuestro segundo caso de productos notables. En este caso sería la diferencia de un binomio al cuadrado, es decir, diferencia, o sea, la resta del binomio a menos b elevado al cuadrado. Igualmente que en el caso anterior sería la descomposición de a menos b por a menos b. Entonces vamos a realizar la misma resolución para ver qué nos da. Entonces realizamos la multiplicación y nos da a por a, nos da a al cuadrado. Ahora realizamos la multiplicación de a por menos b. En este caso entonces miramos, más por menos nos da menos, ¿cierto? Y a por b nos da ab. Y ahora entonces vamos con b multiplicando, o menos b multiplicando a. Entonces menos por más da menos. Y b por a da ba, que es lo mismo que ab. Y finalmente, entonces multiplicamos menos b por menos b, que sería el segundo término del segundo paréntesis. Recordemos que menos por menos da más, y b por b sería b al cuadrado. Entonces ahora vamos a resumir estas sumas. Entonces quedaría a al cuadrado, ab y ab son términos comunes, tienen el mismo signo negativo que se conserva, y ab más ab sería 2ab, ¿cierto? Y b al cuadrado queda b al cuadrado. Si pueden notar, con respecto al caso anterior, la única diferencia es que en el segundo término no es positivo sino negativo. Entonces la norma para una diferencia de binomio al cuadrado sería el primer término elevado al cuadrado menos menos 2 veces el primer término por el segundo término, 2ab, y más el segundo término elevado al cuadrado, en este caso sería b2. Vamos con un ejemplo. En este caso tenemos x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a realizarlo de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Entonces nos dice que es el primer término elevado al cuadrado, x2, menos 2 veces el primer término, que sería x, por el segundo, que sería 1, más el segundo término elevado al cuadrado, en este caso 1 elevado al cuadrado. Hacemos el resumen de esto resolviendo. Entonces x2 pasa tal cual como x2, ahora menos, no hay más signo menos dentro de ese producto, entonces menos 2 por 1 da 2, y x pasa tal cual, menos 2x, y más 1 elevado al cuadrado, que es igual a 1, más 1. Entonces nuevamente verificamos el resultado. Entonces el primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, x por 1 da x, 2x, y más el segundo término elevado al cuadrado. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.